Ok, ¿cómo enfrentarnos a la inmoralidad sexual? Nos vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 6, versículos 18 y 19. Huyen de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Ok, en este tipo, Pablo nos está diciendo que huyamos de la inmoralidad sexual. En contexto, en este capítulo, Pablo está hablando de la inmoralidad sexual a partir del versículo 12, que nos dice: todo está permitido, pero no todo es para bien, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago son para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos, pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son el cuerpo de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Esto hablando de que en Génesis se hablaba de que un hombre debe abandonar a su padre y madre y unirse a sus mujeres y ser los dos una sola carne. Para contexto ahí, pues la escritura dice: los dos llegarán a ser uno solo. Pero el que se une al Señor se hace uno con él en espíritu. Entonces, aquí habla de qué pasa cuando somos tentados. Pónganse que hay una persona que le gustaba estar siempre teniendo relaciones alrededor, yendo solamente ahí a este tipo de lugares que, la idea es que para dejar eso es huir. O sea, aunque seas tentado, ya sea a ver ese tipo de contenido en tu celular que no deberías estar viendo, o yendo a lugares de este tipo, Pablo nos dice justamente en el siguiente párrafo, versículo 18: huyan de la inmoralidad sexual. Huyan directamente, no traten de enfrentarlo, no. Directamente huyan y ya. Pero me dirán ahora: oye, ¿qué hacemos ahora si yo no veo este tipo de contenido? Yo no veo nada de esas cosas, yo no salgo, yo me he mantenido virgen, pero aún así soy tentado con X personas, soy tentado cada vez que salgo a la calle, entran pensamientos a mi cabeza, aunque, a pesar de que yo no veo este tipo de contenido, aún así soy atacado por el enemigo, pues con la inmoralidad sexual. Primero, en caso de una mujer, uno de los versículos que a mí más me gusta es: recuerda, los hombres y las mujeres son hechos a imagen y semejanza de Dios. Respeta a la otra persona por lo que es y por quien es. No le faltes el respeto así, no peques contra Dios, no peques contra esa persona y no peques contra ti mismo, porque ya sabemos que el que comete inmoralidad sexual no peca contra sí mismo. Eso lo acabamos de leer con Pablo. Entonces, más recordando escritura y obviamente pidiendo ayuda a Dios, porque evidentemente yo he sido tentado con esto, y mi primer pensamiento es: si estoy en un lugar donde es que estoy siendo tentado por eso, voy a tratar de alejarme y rezar en mi mente, o ponerme a cantar alguna canción de alabanza en mi mente con tal de distraer mis pensamientos de eso, y al mismo tiempo, en el nombre del Señor Jesucristo, reprender ese pensamiento. Hay algo que con Pablo vemos en la Biblia y es como la armadura de Dios. Y bueno, ese es un tema bastante interesante. Pablo hablaba de esto en un contexto más de los soldados de Roma, porque ustedes saben cómo era la época. Ellos vestían con un cinturón, con una coraza, con un escudo, con una espada y con un casco. Empezamos con el cinturón. El cinturón de la verdad, que yo de verdad creo en lo que dice las escrituras, lo que dice la Biblia. Y ahí están mis armas, que serían los versículos para enfrentarme a mis enemigos, en este caso pues el enemigo y sus demonios, las tentaciones. Podemos seguir con la coraza. La coraza contra la vergüenza y la culpa que no vengan de Dios, porque sabemos que estas llevan a la muerte. Lo vimos con el caso de Judas, que su culpa y su vergüenza no venía de Dios, porque se establece que si viniese de Dios lleva a la vida, pero Judas se suicidó y eso obviamente llevó a la muerte. Ahora, esa sería la coraza. El casco de salvación: saber que nosotros somos salvos por gracia, y esto nos ayuda también para nuestros pensamientos. O sea, este sería el casco de salvación. Tenemos el escudo de la fe,
Con el escudo de la fe nosotros nos defendemos de los ataques de los enemigos y evidentemente con la fe los escudos romanos, los que saben más de historia que yo saben que estaban hechos para que los romanos se pusieran lado a lado para hacer un escudo aún más grande entre diferentes soldados y poder entrar, o sea, poder seguir atacando al enemigo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ahí podemos pedir ayuda, pueden pedirle a cualquiera, incluso aquí mismo abajo en los comentarios, que recen por ustedes porque están siendo tentados o porque están teniendo problemas para superar los pensamientos de lujuria o superar este pecado, superar esta tentación. Continuamos con pues las sandalias de la paz. Con estas hablamos de que estoy en paz en el sentido de que a pesar de que he pecado, a pesar de que he fallado, he caído, todos hemos caído hemos caído bajo en la gloria de Dios. Dios, al nosotros estar caminando en espíritu y arrepentirnos de nuestros pecados y cambiar nuestras formas, Dios no está enojado con nosotros del todo. Nosotros seguimos caminando en el Espíritu Santo y nos arrepentimos del mal que hemos hecho, del pecado que hemos hecho. De esta forma caminamos más tranquilamente y en paz de que Dios no está enojado del todo con nosotros, pero claro, tenemos que buscar ser mejores, pero recuerden, hay que buscar la ayuda de Dios. Y por último, y por supuesto no menos importante, tenemos la espada de la palabra, que sería la Biblia, la Escritura, la mejor forma de ir contra el enemigo en cualquier caso que seamos tentados. Y esto no es solo con la lujuria, esto al final también es para cualquier tentación, para cualquier pecado, usar la Biblia, que es nuestra espada. Recuerden que la Biblia, las Escrituras, tienen que ser nuestra fundación. Es donde nosotros encontramos refugio aquí en tierra y nosotros también en comunión con Dios en oración. Siempre que sean tentados, siempre que sean atacados por el enemigo, recen a Dios. Y si es demasiado fuerte, no solo recen a Dios, sino también pídanle a sus amigos y familiares que recen por ustedes, a esos amigos cercanos, a ese señor, ese padre de ustedes, de la parroquia, que rece por ustedes, porque recuerden que una oración de una persona justa es efectiva. Ahora, si lo hacen varias, ya ven que Dios va a escuchar. Entonces tengan fe en que Dios va a escuchar su oración y pónganse la armadura de Dios para no superar solamente la tentación de la lujuria, sino también cualquier tentación. También sabemos que si tu ojo te hace pecar, si tu mano te hace pecar, córtatelo. Esto no es en un sentido totalmente literal, sino en el contexto de que si hay algo en tu vida que te hace pecar, si ves contenido de este estilo y eso te hace pecar, córtalo. Eso, bueno, evidentemente eso ya había que cortarlo, córtalo. Deshazte de eso, no lo toques. Pero claro, es más difícil, entonces huyan de eso, como dice, y pónganse la armadura de Dios. Que este mensaje los encuentre bien y que Dios los bendiga a todos.